Bueno, Hechos 10, ¿hasta dónde? pero le comento hasta dónde porque es larguito, pero hagámoslo y yo leo el resto lo tengo ya leído, pero si lees rápido lo puedes leer todo, ¿de acuerdo? Sí, Bueno, sí. leámoslo todo el capítulo 10 de Hechos. Te acompañamos. Vamos a leer la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hechos Amén. 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios estaba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope. Después de haberles contado todo, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendió algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió a él la segunda vez. Lo que Dios vio, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces y aquí el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro, perplejo dentro de sí sobre los que significaría la visión que había visto. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, tres hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha, res- ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tu palabra. Entonces, haciéndoles entrar, los los hospedó y al día siguiente levantándose se fue con ellos.
y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro levantó, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual a ser llamado vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que, que hasta ahora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hará así, él te hablará, perdón. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron golpeándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos, eh, que, pre, que predicásemos al pueblo y testificamos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeron, que todos en Él creyeren, reciban perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derrame el don del Espíritu Santo, porque los que oían, que hablaban en lenguas y que manifestaba a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros? Y mandando bautizarles en el nombre del Señor Jesús, entonces rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Amén, palabra de Dios. Natalie, ¿estás ahí todavía? ¿De dónde nos Sí, estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? ¿En qué país? en Cúcuta, Colombia. Cúcuta, Colombia. Bueno, Natalie, ¿tienes algún testimonio de vida que nos
hoy nos ayude a desarrollar nuestra fe. Bueno, yo les había contado la otra vez que yo tenía, sí, varios testimonios que pues Dios ha hecho en mi vida, ¿no? Bueno, le voy a contar Sí, algo así claro. rapidito. Este, bueno, el enemigo pues prácticamente siempre me ha atacado a mí por la enfermedad. Yo soy una persona que pues yo amo mucho a Dios, yo oro mucho al Señor, ¿sí? Y pues, pues en estos momentos el enemigo trata como de distraernos, ¿sí? En muchas cosas, enfermedad, tribulación, en tantas cosas que hay en el mundo, para que nosotros no busquemos de Dios o perdamos la fe en el Señor, ¿no? Entonces, yo voy y me hago un chequeo porque yo siempre he tenido un dolor en la parte derecha. Entonces, yo me hago un chequeo de una citología. Entonces, el ginecólogo llega y me dice a mí, Natalie, yo veo algo anormal en el ovario derecho. Veo algo que no es algo de que usted tenga que tener. Entonces, él me manda un examen de cáncer para mirar si lo que yo tengo es cáncer. Entonces, yo pues en ese momento yo solamente pienso en Dios. Yo pienso solamente en Dios y pues yo cierro mis ojos y pienso en el Señor. Y él me dijo, no, no, pero no te preocupes, ve y hazte el examen y según como salga, pues empezamos tratamiento y todo. Entonces yo me fui toda preocupada y yo le dije a mi esposo que me tenía que hacer todos esos exámenes y pues él me dice, no, amor, pues hagámosle. Entonces yo fui, me hice todos los exámenes y yo me puse a orarle a Dios, me arrodillé como siempre lo hago, me arrodillo y le pido al Señor y le digo, Señor, le comento a Dios, así como cuando uno habla con alguien, pero con Dios es más especial. Entonces yo le dije, Señor, delante de ti te presento esto, Señor, me salió esto en mi ovario derecho y tú tienes el control de mi vida y el control de mi salud. Sea lo que sea, si es tu voluntad, yo la recibo. Si no es tu voluntad, no. Entonces yo me puse a orar y todo eso y fui y me hice los exámenes. Esperé 7 días. Cuando yo llego y me llaman y me dicen, Natalie, ya te salieron los exámenes. Pero antes de eso yo me pongo en ayuno. Hago ayunos y todo eso. Bueno, yo dejé mi salud en las manos del Señor. Si salía que tenía cáncer, pues yo lo aceptaba porque el Señor no nos va a dar algo que nosotros no podamos resistir. Entonces, yo seguí en mis oraciones y todo y fui y reclamé el examen. Y en el examen decía quimios, quimios, quimios. Y yo me puse a llorar. O sea, de la misma impresión, pues yo me puse a llorar, pero al final me sequé mis lágrimas y le di gracias al Señor de que si era algo, pues yo ya lo había aceptado, lo iba a aceptar, pero si no era de parte de él, pues no. Entonces llego yo y le mando el examen a un amigo de nosotros, médico, cuando él se queda mandándome un audio súper largo y yo le dije, amor, el médico nos mandó este mensaje, lo leemos los dos o lo lee usted, yo no lo quiero leer. Entonces él me dice, no, amor, tenemos que leerlo los dos y lo que sea, pues tenemos que enfrentarlo los dos con el Señor. Entonces yo le dije, bueno, listo, amor. Cuando leo el audio, pero en mí, o sea, yo en mí sentía que yo ya era sana en el nombre del Señor. Yo ya era sana. Entonces yo leí el audio cuando el audio decía, no, mujer, usted está sana. Usted no tiene absolutamente nada. En ese momento me dio un dolor tan fuerte, muy fuerte en la parte baja y yo me fui para el baño. Y a lo que yo me fui para el baño, yo boté sangre y boté una bola que eso parecía como una metra. O sea, yo sentí cuando en el baño, pum, sonó así. Y yo una vez dije, fui sanada en ese momento del Señor. Lo que hubiera tenido el Señor me sanó y en ese momento boté lo que yo tenía. Y de una vez me fui, me arrodillé en mi cuarto, lloré, alabé al Señor, le di gracias, Señor. Y yo le dije, Señor, tú tan maravilloso, tan grande que eres. Usted escucha las oraciones del justo. Usted perdona nuestros pecados. Si tenemos fe hacia ti, tú nos oyes. Y me puse yo a orar y eso yo lloraba como una niña pequeña allá en el cuarto porque, o sea, el Señor me ha mostrado tantas cosas tan maravillosas cuando uno hace las cosas y sigue la voluntad del Señor y se retira de las cosas así, de que uno haya hecho mal. Y todos los días tenemos que pedirle perdón a Dios porque a veces pecamos con nuestros pensamientos, nuestras palabras y todo.
Y de ahí me he dado de cuenta que el Señor, así no lo podamos ver, lo podemos sentir. Podemos sentir el Espíritu Santo y la presencia de Dios. Y Él es un Dios que existe. Y si tenemos fe, adoramos con fe, el Señor nos escucha. Amén. Amén. Este testimonio es para que nosotros entendamos que existe un Dios maravilloso que nos sana, que nos cura y que nos conoce muy bien. Él conoce cuáles son nuestros males, Él sabe cuáles son nuestras enfermedades y Él comienza a hacer un tratamiento especial allí. Natalie, muchas gracias por compartirnos tu testimonio y esperamos seguir viéndote por aquí, ¿de acuerdo? Con gusto. Bueno, Dios me los bendiga, que pasen buen día. Amén. Chao, Natalie. Hasta luego. ¿Te parece, Hernán, esos testimonios de vida? ¿Cómo Increíble. Dios nos ha cambiado? Son pruebas de fe y pruebas de su misericordia y que no nos abandona nunca. Nunca nos abandonará. Nada, y a mí me gusta mucho que escuchar a los que nos acompañan siempre. Por ejemplo, Natalie, yo sé que debe ser reciente que está con nosotros, pero me agrada escuchar a los testimonios, las personas, quiénes son, dónde están, para que nosotros también veamos que existe un Dios que está haciendo la obra en todo el mundo y en esta parte del continente, ¿no? Entonces es muy bonito escucharlos. Si alguien tiene también un testimonio de vida, pues el día de mañana abriremos el espacio para otro testimonio. Entonces cada día tengamos un testimonio de vida. Cómo Dios actúa sería genial, ¿cierto? Tener todos los días ese testimonio. Voy a compartirles ahora el estudio de lo que Natalie leyó, que es Hechos 10. Vamos a ver algunos versículos. Escribamos aquí Hechos 10. Hernán, ¿ha habido alguna pregunta por allí, por favor? Sí, por ahí Guillermo hizo un comentario preguntando ¿qué es la hora sexta? La hora sexta tiene que ver con, sería la hora cuarta, la hora sexta, debería ser en la madrugada, ¿no? Porque desde la noche se parten las horas, pero no tengo exactamente el dato, ¿sí? Sé que la hora cuarta debe ser como a las 3 de la mañana y así a la sexta hasta las 6, pero no tengo el dato exacto y no sé decirle muy bien, pero ahí lo dejamos de tarea, yo lo averiguo y mañana te lo comparto. ¿No hay más preguntitas? Hasta los momentos no. Bueno, Hechos 10, vamos para el versículo 14. Hernán, que es el moderador y me ayuda en la lectura, versículo 14, le agradezco mucho, porque aquí yo estoy embolatado con los lapiceros y los marcadores. Versículo 14, 15 y 16. Versículo 14, 15 y 16 dice lo siguiente. Entonces Pedro dijo, Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Muy bien. Entonces, veamos el contexto de este relato. Resulta que en la época de Jesús, en la época en que estaban los apóstoles difundiendo la palabra, se tenía un recelo, lo que eran los judíos a los gentiles. ¿Qué son los judíos y qué son los gentiles? ¿O qué representan los judíos y qué representan los gentiles? Entonces aquí hay una comparación, judíos versus gentiles. Como sabemos que el Mesías viene por los judíos, o sea, el pueblo de Dios escogido, el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios para la salvación. Por ahí es donde nacería y nació el Mesías, que es el Señor Jesucristo. Entonces el pueblo judío, que representaba aquellos apóstoles, aquellos discípulos de Jesús, los primeros discípulos, comenzaron a difundir la palabra, pero tenían la duda de que si la palabra también sería compartida a los gentiles, que representan a las personas del Imperio Romano, a los griegos, a las personas que están por fuera del pueblo judío, por fuera de los hebreos, ¿sí? Y no solamente por fuera de los hebreos judíos, sino que no tienen historia, una historia de herencia
en la parte de todos los hechos de la Biblia. De nosotros somos gentiles. En el caso actual, los gentiles somos nosotros, ¿sí? Los que no tenemos una herencia de linaje con el pueblo judío. Nuestros padres, bueno, aunque no sé, de pronto alguno tenga padres o abuelos judíos, nosotros no tenemos esa herencia, ¿sí? O no tenemos una herencia conocida, por lo tanto, somos gentiles. En esa época se tenía esa duda si se podía compartir a los gentiles, a las personas que estaban por fuera de la herencia o la historia de la Torá o la historia del Antiguo Testamento, ¿sí? Que no representaban o no tenían representación allí. ¿Y qué tuvo Pedro? Pedro tuvo una visión, ¿sí? Donde había un plato servido y había muchos animales y allí en esa visión se le presentaba a Pedro para que comiera y entonces Pedro dijo que no comía ninguna cosa común o inmunda, ¿cierto? Volvió la voz por segunda vez y dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces Pedro se fue con esta visión, con este sueño, con esta visión que tuvo, porque fue una visión despierto, tuvo esta visión, y esto se hizo 3 veces. O sea, esto se insistió, en esa visión le insistió a Pedro de que no llamara inmundo a lo que Dios había limpiado, ¿sí? Vamos al versículo 27 para seguir esta explicación, versículo 27 al 28, 27 y 28, Hernán, por favor. Versículo 27 y 28 de Hechos dice lo siguiente: y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces los extranjeros, vean allí en lo que acaba de leer Hernán, en el versículo 27 y 28 de Hechos 10, veían y decían que era abominable para los judíos juntarse con gente extranjera. Entonces los gentiles son los extranjeros, los que no pertenecen al pueblo escogido por Dios. Entonces había esta duda e inclusive tenían esta norma, ¿cierto? De que no se podía mezclar con la gente extranjera porque era abominable. O sea, leamos aquí, la palabra abominable es una palabra fuerte, ¿sí? Abominable, es aberrante, no es bien visto que los judíos, no era bien visto que los judíos estuvieran al lado de los extranjeros, ¿sí? Que se sentaran y comieran juntos. Entonces Pedro lo llamaron para que asistiera allí donde Cornelio, porque Cornelio tuvo una visión también, donde venía precisamente Pedro ante él, y entonces se juntaron allí los extranjeros con los judíos. Pero más adelante en el versículo 34, en el 33 y 34, Hernán, ¿qué nos dice? Versículos 33 y 34 de Hechos 10 dice lo siguiente: así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios nos hace excepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Pedro fue a Cornelio, que era extranjero, y Dios también puso en Cornelio un sueño donde venía Pedro, y solamente la instrucción dada por Dios era que escuchara a Pedro, y Pedro se dio cuenta que la visión que tuvo en el versículo 14, 15 y 16 se refería a que Dios no hace acepción de persona. Para Dios todos son iguales, ¿cierto? Dios no hace acepción de personas, ¿cierto? Pero no me cabe aquí, no hace acepción de personas. Para Dios no existe extranjero, ni judío, ni nada, ni de ninguna nacionalidad. Todos, Señor.
No discrimina. No discrimina. En esa época se discriminaba, ¿cierto? Pero Dios le puso en visión a Pedro y fue claro, y ahora es claro para nosotros, que todos, que el Señor Jesucristo vino no por los judíos, ni por cierta población, vino por todos nosotros, tanto gentiles como judíos, ¿sí? Tanto los que están por fuera del pueblo de Dios escogido, como los que están por dentro, o sea, que son judíos hebreos, ¿sí? Ahora, hay que hacer claridad en esto. Por ahí hay algunas personas judaizantes, ¿cierto? Que buscan que nosotros, como ya recibimos a Cristo, nos convertimos en hebreos, en judíos. Yo les digo una cosa para que no se dejen engañar. Nosotros nunca vamos a ser judíos, nunca vamos a ser judíos ni hebreos. Nosotros somos cristianos, amados, cristianos y denominación gentiles, o sea, si lo hacemos referencia a la Biblia. Entonces no vamos a ser nunca judíos porque no tenemos sangre judía, no pertenecemos a ese linaje, pero sí somos pueblo injertado en su pueblo, ¿sí? O sea, todo el pueblo de Dios, todos los hijos de Dios, Jesucristo vino por toda la humanidad y Él vino por los pecados de toda la humanidad, de cada uno de los que viven en el planeta, que han vivido y que vivirán. Jesucristo vino por Él, por su salvación. Ahora, para todos hay este regalo maravilloso del perdón de pecados. Algunos no lo recibirán, pero ahí lo tiene el Señor Jesucristo en sus manos, dispuesto y disponible como dádiva, como gracia para todos nosotros. Entonces, entiendan, amados, que no podemos ser judíos y algunos judaizantes vienen diciendo que ahora somos judíos, que tenemos que convertirnos al judaísmo y ponernos la kipá y practicar todas las celebraciones, la Hanukkah, tenemos que ahora el Shabbat, los sábados de acción de gracias, el sábado de reposo, todo esto. Hay que entender que no somos judíos, somos pueblo injertado y adoptado por Dios, ¿sí? Somos como los adoptados al pueblo judío, pero no tenemos o no estamos obligados a practicar o a celebrar las tradiciones judías, ¿sí? Porque Jesucristo es nuestro abogado y ahora no es por ley, sino por gracia, en la gracia del Señor Jesucristo, ¿sí? Ahora tenemos que guardar todo lo que el Señor Jesucristo enseñaba, porque ir a todas las naciones y hacer discípulos enseñando de todas las cosas que yo he dicho a ustedes, le dijo a los discípulos, todas las cosas, todas las enseñanzas, pero también nosotros ahora respetamos y aplicamos y vivimos tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, porque ahora somos pueblo anexado, injertado al pueblo de Dios. ¿Sí entendimos? ¿Alguna pregunta por allí, Hernán? ¿O tú tienes alguna pregunta? No, esto puedo hacer un comentario para reforzar más lo que estás explicando con respecto a la venida de Cristo. En ese momento era una persona totalmente imparcial, no venía con cierta parcialidad por cierto grupo de personas, nunca discriminó a nadie y aún hoy en día la misión fundamental de nosotros es mantener esa línea sin ningún tipo de discriminación, a pesar de que existan cualquier tipo de iglesias, de doctrinas y todo eso. La palabra es una sola y nuestra misión es unificar, no dividir. Exacto. Y el Señor Jesús nos enseñó, como perfectamente dice Hernán, que Él no hacía sección de todo lo contrario. El Señor Jesucristo predicaba a los samaritanos, a las personas que estaban marginadas, a las prostitutas, a todos. Él no hizo acepción ni a mujeres, hablaba con las mujeres, a todos, a todos. Y nosotros en el mundo nos odiamos a veces, ¿cierto? Que este es venezolano, que este es colombiano, que este es peruano, que aquel es estadounidense. Y hay un rencor y un odio hacia las diferentes razas, o aún existe eso. Y entendemos que el Señor Jesucristo hacía todo lo contrario. Nosotros no podemos hacer acepción de personas, ni odiarnos por nuestro origen, ni por nuestra raza. A todos, la palabra de Dios es para todos, y así como tuvo la visión Pedro, no llames a lo que Dios limpió inmundo. Dios limpió a la humanidad a través de su sangre bendita, ¿sí? A través de su sangre bendita, y todos somos
delante de los ojos de Dios, santos en la sangre del Señor Jesucristo. ¿Sí? Santos en la sangre del Señor Jesucristo. Alguien dice del nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? Sí, Heiler Mendoza habla que somos del nuevo pacto cuando Sí, el hiciste nuevo pacto. referencia a la venida de Cristo y a las tradiciones judías, ¿entiendes? Es bueno acotar también, Elkin, Sí, que es lamentable porque esas divisiones de las cuales hacen mención ocurren en muchas iglesias. En muchas iglesias ocurre eso. Existen diferencias entre las mismas iglesias porque perteneces a una y perteneces a otra, entonces no puede ser posible que eso se mantenga hoy día, cuando de verdad el Dios es uno solo y el Cristo es uno solo. No debería de haber ningún tipo de división. exacto. Hay que entender que hay organizaciones, hay sociedades y que cómo mira Dios a la humanidad y cómo mira Dios al mundo. Dios hace diferencia muy bien, no entre las personas, sino entre el pecado y el hombre, ¿sí? Dios aborrece es el pecado. Dios aborrece el pecado de las iglesias, pero no aborrece al hombre, ¿sí? Dios ama al hombre, ama al ser humano y lo que él busca siempre con lazos de amor es eliminar y limpiar al hombre para que sea una persona que pueda acercarse a él. Dios es un Dios tan amoroso que quiere y busca la manera y se inventa las maneras de buscar que el hombre se acerque a él y que el hombre pueda sacar el pecado y pueda darse cuenta del pecado que está cometiendo y pueda limpiarse para estar en comunión con él, ¿sí? Entonces, más allá de los distintos tipos de denominaciones religiosas, lo que busca Dios es atraer al humano para que se arrepienta y se encuentre en su presencia, porque Él quiere establecer, Él anhela y desea establecer contigo una relación íntima, personal con nosotros, ¿cierto? Nosotros también debemos ver así como ve Dios, aborrecer el pecado que hay en el hombre, aborrecer el pecado que hay en él, pero al ser humano amarlo, querer y amar al prójimo, así como el mandamiento, el mayor mandamiento que nos dijo el Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Cierto? Y Así es. amar al prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo es amar a ese ser, a esa persona, pero aborrecer el pecado que hay en él y que hay en nosotros. ¿Sí? El que aborrezcamos el pecado no quiere decir que aborrezcamos a la persona, no, todo lo contrario, buscamos la manera y buscamos las estrategias para que nuestro amigo, nuestro familiar se encuentre con Dios y entienda que la solución a nuestras vidas es el Señor Jesucristo. Así es, así es. El 42-43, Hernán, por favor. Versículos 42 y 43 de Hechos 10 dice lo siguiente: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos en él. Es él el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Exactamente. Entonces aquí dice, predicásemos al pueblo, testifiquemos que Él es Dios y ha puesto un juez. El juez, el único que puede juzgar, es el Señor Jesucristo porque Él es nuestro juez y nuestro abogado, nuestro defensor, ¿sí? Él tanto nos condena como nos protege. Nosotros tenemos que rendirle cuentas al Señor Jesucristo y a nadie más. Y nosotros todo lo damos por Él en ese sentido, ¿cierto? Sabiendo que Él es el que tiene el perdón de pecados para nosotros, el que nos limpia, el que nos enseña, el que nos forma, el que nos lleva por ese camino de la verdad y la vida. Y el 45, Hernán, por favor. 45 dice lo siguiente: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Muy bien, entonces aquí se comprueba finalmente que no es porque usted sea judío o porque usted pertenezca a una iglesia o a una congregación, entonces tiene el Espíritu Santo de Dios. No, el Espíritu Santo de Dios
está sobre aquel que le ama, sobre aquel que tiene a Cristo en su corazón y le ama y le desea y le anhela. Se derramó en este momento sobre los gentiles, y los circuncisos, que son los judíos, se asombraban de que también sobre los gentiles el Espíritu Santo de Dios se derramara, ¿sí? Entonces, sobre el Espíritu Santo de Dios, él mismo tiene su propia decisión, y él conoce los corazones y él sabe a dónde ir, sabe cómo actuar y dónde actuar y en el momento en que actuar. Aquí ningún ser humano puede decir el Espíritu Santo está con ellos o no está con ellos. Yo no me atrevo, Hernán, si yo veo un video o un hecho donde yo vea que hay personas que son ungidas o que entra en ellos el Espíritu Santo de Dios y comienzan a ser sanos y comienzan a hablar en lengua, yo no me atrevo a decir es o no es del Espíritu Santo, no me atrevo. Eso solamente lo sabe Dios, Claro. porque es Dios actuando en ellos. Y dicen algunos que son demonios, yo no me atrevo a decir eso, porque si es el Espíritu Santo de Dios y yo digo que son demonios, peco de muerte, no puedo hacer eso. Entonces, Claro. el Espíritu Santo de Dios tiene su decisión y es el que se derrama sobre cualquier persona que le busca, que le ame, que le anhele y que tenga a Cristo en su corazón. ¿Hay alguna otra pregunta por allí para los que están conectados? Déjame revisar. Creo que no. Quería comentar lo siguiente. Tú sabes que es importante contar esto. Hay un personaje de la historia venezolana, Simón Rodríguez, maestro de Simón Bolívar. Uno de sus pensamientos decía, un ser ignorante, no sé si en estudio es un ser ignorante, ¿entiendes? Incompleto. A nosotros nos pasa lo siguiente. Nosotros, por desconocimiento de este manual de vida, pecamos por la ignorancia. Yo me incluyo en esa lista porque estoy tratando de salir de esa ignorancia de vida, porque nuestras antiguas creencias nos hacían cometer errores involuntarios por falta de conocimiento. El hecho de que tú seas letrado, tengas no sé cuántos títulos, no te hace un ser completo. Realmente para la vida, la plenitud, el título de vida está en el conocimiento de la palabra. Es el complemento fundamental para salir de esa ceguera espiritual que es la que tanto nos golpea cada día. Efectivamente, Hernán, y hay que hacer una acotación allí. El Señor no se deja, no se entusiasma por lo que tú sepas o los títulos que tú tengas, como dices tú. El Señor le alegra es al adorador, el alabador, al que le alaba, el que le adora. Esa es como la mayor virtud del cual el Señor se alegra. El Señor se alegra, su corazón se alegra en aquellos que le alaban, ¿cierto? En aquellos que le adoran. Ese es como el objetivo que usted tiene que buscar. Ser un adorador en espíritu y en verdad. No tanto tener títulos, ni saber cosas, ni ser famoso, ni tener poder para mostrarle a Dios que tengo poder, que tengo lo demás, no. Esforcémonos por ser adoradores, fieles, adoradores en espíritu y en verdad. Vamos a despedirnos con una oración. Si usted es nuevo en este lugar, yo quiero que repita estas palabras después de mí y repita conmigo: Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que moriste por mis pecados y te pido que entres en mi vida y en mi corazón y que hagas de mí esa persona feliz que tú quieres que yo sea. Y nos vamos con la bendición del Padre a nuestras casas, o nos quedamos en nuestras casas y vamos a nuestros trabajos con la bendición del Padre, esa bendición que añade felicidad, paz a nuestros corazones, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Dios me los bendiga, nos vemos mañana otra vez aquí, pero nos vemos ahorita los que se quieren saber sobre el curso de formación en teoterapia. ¿Listo? Nos vemos ahora. Hernán, ¿vas a estar allí? Sí, señor. Claro que sí. Bueno, vemos ahora. Okay.